Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos curiosidades fascinantes y análisis profundos sobre el Señor de los Anillos y el vasto mundo de la Tierra Media. Si disfrutaste este contenido, considera suscribirte. Me ayuda a continuar este proyecto y a construir un futuro mejor para mi hijo. Gracias por tu apoyo. Hoy comenzamos un análisis al estilo documental que revela los orígenes, el ascenso y la caída final de Smaug, el dragón más temido de la Tercera Edad. Seguiremos su historia desde las antiguas guerras de los enanos hasta su reino de terror sobre Erebor y Ciudad del Lago, preparando el terreno para todo lo que se desarrolla más adelante en el relato. Antes de comenzar, una nota rápida: todas las imágenes mostradas en este vídeo fueron generadas por IA para evitar problemas de derechos de autor. Por eso, puede que notes pequeñas inconsistencias entre lo narrado y lo que aparece en pantalla. Esto es normal y parte del proceso creativo detrás de estas reconstrucciones visuales. Dicho esto, adentrémonos en el legado sombrío de Smaug y exploremos cómo una sola criatura pudo moldear el destino de reinos enteros. Tras la caída de Morgoth al final de la Primera Edad, muchas de sus terribles creaciones quedaron dispersas por toda la Tierra Media. Entre ellas estaban los dragones supervivientes e incluso un Balrog que permanecía oculto. Este terror persistente se convierte en el punto de partida de la historia más amplia de Smaug, porque mucho antes de que el dragón llegara a Erebor, las fuerzas de la oscuridad ya habían moldeado el destino de los enanos. En el año 1980 de la Tercera Edad, el Balrog fue despertado bajo Moria por los enanos del pueblo de Durin, lo que provocó la muerte del rey Durin B y el abandono definitivo de Khazad-dûm. Su exilio desencadenó una cadena de desplazamientos que influiría finalmente en el lugar donde dragones y enanos chocarían. Un grupo del pueblo de Durin, dirigido por el rey Thrain, estableció Erebor en 1999. Sin embargo, la mayoría del clan eligió las montañas grises, al noroeste, como su hogar. Allí encontramos uno de los pocos dragones nombrados de esta época, Escata el Gusano. En el año 2000, Escata fue abatido por Fram de los Eotheir después de robar un tesoro a los enanos. El relato sugiere el creciente peligro en las montañas del norte, con dragones que se multiplicaban y se volvían más audaces con el paso de los siglos. Más de 200 años después, en 2210, el rey Thorin abandonó Erebor para unirse a sus parientes en las montañas grises. Durante un tiempo vivieron en relativa paz, pero para 2570, los dragones del norte se habían convertido en una fuerza formidable. Sus ataques dieron inicio a lo que se recordaría como la Guerra de los Enanos y los Dragones, un conflicto brutal que duró casi 2 décadas. A pesar de la conocida resistencia de los enanos, la tragedia los golpeó en 2589, cuando un dragón de hielo atacó las salas del rey Dain y mató tanto a él como a su hijo Fror. Esta devastadora pérdida obligó al pueblo de Durin a abandonar por completo las montañas grises. Con Dain muerto, la realeza pasó a Tror, abuelo de Thorin Escudo de Roble. Los enanos se dispersaron, algunos regresaron a Erebor, otros se asentaron en las colinas de hierro, mientras la sombra de los dragones seguía acechando, preparando el escenario para el ascenso futuro de Smaug. Con la guerra entre enanos y dragones finalmente terminada, los restos dispersos del pueblo de Durin buscaron estabilidad donde pudieron. Tror, ahora rey tras la muerte de Dain, llevó a su gente de regreso a la montaña solitaria, restaurando Erebor como su hogar. Su hermano menor, Gror, eligió un camino distinto y guió otra rama de su linaje hacia las colinas de hierro, donde fundaron un asentamiento sólido que más tarde daría origen al famoso Dain Dos Pie de Hierro. Durante un tiempo, la paz regresó, aunque las cicatrices de las montañas grises permanecieron en la memoria. Aún así, incluso ahora, no hay certeza de que Smaug hubiera participado en el conflicto anterior. Tanto Smaug como Gandalf lo describen más tarde como joven cuando llegó a Erebor en el año 2770, pero viejo y fuerte cuando Bilbo lo encontró en 2941. Esto sugiere que tal vez era demasiado joven para participar en la guerra, o quizá ni siquiera había nacido cuando terminó en 2589. Sin embargo, la creciente amenaza de los dragones en el norte creó un trasfondo inquietante para el regreso de los enanos a su montaña ancestral. Erebor prosperó durante unos 180 años. La riqueza fluía de sus minas, y el reino bajo la montaña llegó a un nivel de prosperidad no visto desde la Primera Edad. Pero tal abundancia no podía pasar desapercibida. Las noticias del tesoro llegaron a muchos oídos,
incluidos los de Smaug, el dragón más poderoso de la Tercera Edad. Atraído tanto por el hambre como por la codicia, descendió sobre Erebor en 2770 con la fuerza de un huracán. Primero aterrizó en la cima de la montaña y luego se lanzó hacia abajo, incendiando los bosques que rodeaban Erebor. Los guerreros enanos que corrieron a defender su hogar a través de la gran puerta murieron al instante. Luego, dirigiéndose a Valle, Smaug mató a sus defensores y al propio señor Girion, dispersando a los supervivientes. Al regresar a la montaña, derribó la puerta principal y se apoderó del tesoro de Erebor. El rey Tror y Thrain escaparon por el pasaje secreto, mientras que Thorin, que tenía solo 24 años, logró evitar el caos en el exterior. Smaug reclamó la montaña, y la tierra que la rodeaba pronto se conoció como la Desolación de Smaug. Expulsado una vez más de su hogar, el pueblo de Durin cayó en largos años de exilio. La región que antes prosperaba alrededor de Erebor y Valle pasó a conocerse como la Desolación de Smaug, una tierra quemada marcada por cenizas, ruinas y el temor persistente al dragón que ahora dominaba la montaña. Thorin y los supervivientes vagaron hasta llegar a Dunland, donde vivieron un tiempo antes de verse arrastrados a la guerra entre enanos y orcos. Ese conflicto culminó en la batalla de Azanulbizar en el año 2799, un momento oscuro pero decisivo para su pueblo. 3 años después, en 2802, Thrain, ahora rey tras la muerte de Tror, llevó a sus seguidores a las Montañas Azules, al oeste de la comarca. Allí, el pueblo de Durin reconstruyó sus vidas una vez más, forjando una existencia modesta pero estable. Mientras tanto, Smaug permanecía sin oposición en Erebor. Durante más de 170 años vigiló su tesoro, dejando la montaña solo en ocasiones para cazar. Se dice que por las noches volaba por la gran puerta y descendía sobre Valle para capturar personas, especialmente doncellas, hasta que la ciudad quedó abandonada y en ruinas. Durante este largo periodo de encierro, el tesoro de Smaug fue afectado por lo que se conoció como la enfermedad del dragón. Esta misteriosa condición parece caer sobre el oro en el que un dragón ha yacido durante mucho tiempo, intensificando la codicia y la posesividad en quienes se acercan a él. Un ejemplo famoso relata cómo Fram de los Eoted se negó a devolver el tesoro que ganó al matar a Escata, una negativa que probablemente le costó la vida a manos de los enanos. Historias así subrayan la influencia corruptora que los dragones dejan tras de sí. Smaug permaneció oculto en su guarida hasta octubre del año 2941, cuando Bilbo Bolsón, enviado por Thorin y su compañía, se deslizó en las profundidades de Erebor. Tras robar una sola copa del tesoro el día 22 de octubre, Smaug percibió la pérdida de inmediato. Los dragones pueden no usar su riqueza, pero la conocen hasta el último gramo, especialmente tras siglos de vigilia. Enfurecido, Smaug salió de su cámara y buscó al ladrón por la ladera de la montaña. Aunque no logró encontrar a Bilbo, descubrió y devoró los ponis de la compañía, preparando así el escenario para su inevitable enfrentamiento. Al día siguiente, Bilbo regresó a la guarida de Smaug, reuniendo todo el valor que pudo para un segundo encuentro. Lo que siguió fue su icónico intercambio, un diálogo lleno de acertijos, cautela y peligro. Smaug intentó atraer a Bilbo para acercarlo, esperando atraparlo desprevenido, pero Bilbo, armado con fragmentos de saber sobre dragones, se mantuvo a distancia. «No, gracias. Oh Smaug el Tremendo», respondió, adulando al dragón mientras evitaba revelar cualquier verdad sobre él mismo o sus compañeros. Smaug, halagado pero sospechoso, lo presionó con preguntas, tratando de descubrir su origen y su propósito. Bilbo respondió con una serie de títulos enigmáticos: buscador de pistas, cortatelaranas, mosca aguijonante, portador de suerte, jinete de barril. Cada uno era verdadero a su manera, pero ocultaba todo lo que pudiera poner en peligro inmediato a sus amigos. Este juego de acertijos fascinó a Smaug. Los dragones luchan por resistir tales conversaciones, especialmente cuando provienen de alguien lo bastante audaz como para plantarse ante ellos. Sin embargo, la mente de Smaug trabajaba sin descanso bajo la superficie. Aunque no pudo identificar el olor de Bilbo, el aroma de los enanos se aferraba a él de forma inconfundible. Smaug pronto concluyó que el intruso debía estar siendo ayudado por los hombres de Ciudad del Lago, a quienes no visitaba desde hacía mucho tiempo. Convencido de que eran responsables de esta nueva amenaza, se enfureció. Después de jactarse de su poder incomparable, su armadura como escudos,
sus garras como lanzas, su aliento como muerte. Advirtió a Bilbo que los enanos eran compañeros traicioneros que sin duda lo abandonarían cuando les conviniera. El dragón también se burló de su búsqueda de venganza, insistiendo en que no había nadie vivo capaz de desafiarlo. Mientras Smaug hablaba, Bilbo hizo una observación crucial, un punto descubierto en el lado izquierdo del pecho del dragón, donde las gemas incrustadas en su armadura no cubrían por completo la carne. Era una pequeña debilidad, pero una debilidad al fin. Smaug, sin embargo, percibió que había revelado demasiado y se llenó de ira. Seguro de que Ciudad del Lago tenía algo que ver con esta intrusión, decidió castigar a su gente y recordar al mundo quién era el verdadero rey bajo la montana. Con un rugido y un estallido de fuego, Smaug irrumpió fuera de la montana y voló hacia el sur, directo al lago, con intención de destruirlo todo. Smaug cruzó el cielo nocturno como un rayo, evitando la superficie del lago para que su fuego no se apagara. Con un rugido que resonó sobre las aguas, descendió sobre Ciudad del Lago y desató toda su furia. Llamas salieron de sus fauces, envolviendo los edificios de madera y haciendo que la gente huyera aterrorizada. La gran casa se derrumbó bajo un solo golpe de la poderosa cola de Smaug, y el caos consumió la ciudad mientras el fuego se extendía de muelle en muelle. Durante la destrucción, un pequeño tordo voló con urgencia hacia Bard el arquero. El ave había escuchado a Bilbo hablar con los enanos sobre la zona descubierta en el pecho izquierdo de Smaug, una debilidad vital en la armadura de gemas del dragón. Bard, uno de los pocos que aún resistían en medio de la devastación, escuchó atentamente mientras el tordo transmitía el mensaje. En ese momento comprendió que el destino de Ciudad del Lago dependía de su siguiente disparo. Bard colocó su última flecha, la famosa flecha negra que había pasado de generación en generación en su familia. Mientras Smaug sobrevolaba la ciudad, preparándose para atacar de nuevo, Bard esperó el momento perfecto. Cuando el dragón expuso el punto vulnerable, soltó la flecha con todas sus fuerzas. Esta voló recta y certera, alcanzando la abertura en la armadura de Smaug. El dragón gritó, cayendo en espiral mientras el fuego de su pecho estallaba hacia afuera. Smaug se estrelló contra el lago, destruyendo gran parte de Esgaroth en su caída. Aunque Smaug había muerto, su legado siguió resonando por toda la región. El tesoro corrompido sobre el que había reposado durante siglos aún reclamaría más víctimas. Thorin, consumido por la enfermedad del dragón, se negó a compartir la riqueza con Bard o a ayudar a la gente devastada por el ataque de Smaug. Incluso después de los sucesos de la búsqueda, el señor de Ciudad del Lago sucumbió también a la codicia. Tras recibir oro del rey Dain para reconstruir la ciudad, huyó hacia el yermo, donde finalmente murió de hambre. Los huesos de Smaug quedaron visibles en el lugar de la antigua Ciudad del Lago, brillando con las joyas que una vez habían reforzado su vientre. Sin embargo, nadie se atrevió a acercarse a ellos, pues incluso en la muerte, el recuerdo del dragón infundía miedo en todos los que lo veían. Aunque la muerte de Smaug marcó el final del dragón más poderoso de la Tercera Edad, la pregunta más amplia sobre los dragones en la Tierra Media no terminó con él. Aunque ningún otro dragón es nombrado o descrito en detalle después de su caída, existen indicios de que otros podrían seguir vivos. El propio Gandalf sugiere más tarde que aún quedan dragones en el mundo, aunque ninguno tan poderoso como Ancalagon el Negro o Glaurung, cuyas acciones marcaron la Primera Edad. Estas palabras dejan abierta la posibilidad de que algunos dragones sobrevivientes permanecieran en regiones remotas o desoladas, lejos de las preocupaciones de hombres, enanos y hobbits. Aún así, la desaparición de Smaug tuvo efectos profundos en las tierras alrededor de Erebor. Con el dragón muerto, el comercio y los asentamientos comenzaron a regresar poco a poco. Valle resurgiría algún día bajo la línea de Bard, mientras que la montaña solitaria recuperaría su lugar legítimo como sede del pueblo de Durin bajo el rey Dain Dos Pie de Hierro. Las cicatrices dejadas por Smaug, tierras quemadas, hogares destruidos y el miedo persistente al fuego del dragón, siguieron formando parte de la memoria de la región, aunque la esperanza empezó a renacer. El relato de Smaug también sirvió como recordatorio de la influencia destructiva de la enfermedad del dragón. El tesoro sobre el que vigiló durante tanto tiempo continuó corrompiendo los corazones, empujando a Thorin hacia la paranoia y la obsesión durante la búsqueda. Incluso después del conflicto, el señor de Ciudad del Lago sucumbió a la codicia y encontró su fin en las tierras salvajes.
Estos momentos mostraron cuán profundamente podía extenderse la sombra de un dragón, incluso más allá de su propia vida. En cuanto a los dragones de edades anteriores, Ancalagon, Glaurung y otros de la estirpe de Morgoth, sus legados siguieron siendo temas de leyenda y futuras exploraciones. Su poder monstruoso y las antiguas guerras que libraron se distinguen de los actos de Smaug, pero todos forman parte de la gran historia de la Tierra Media. Al final, la historia de Smaug se cierra no solo con su caída dramática, sino con la restauración de las tierras que una vez aterrorizó y el renacimiento de los reinos que intentó destruir. Su legado permanece, pero la vida bajo la sombra de la montaña solitaria continúa adelante.